41. Ayer decía que Dios me ha dado el privilegio aleluya, de estudiar y dar clases también. Y uno de mis libros favoritos no es Apocalipsis. Apocalipsis es un libro de simbología muy profunda. Pero aleluya, cuando usted logra entender las claves de Apocalipsis, Apocalipsis se abre, aleluya, de un entendimiento muy fácil. Pero que uno de los libros más complicados, y es mi favorito, es el libro de Génesis. Porque Génesis tiene profundidades tan tremendas que apuntan a Cristo, aleluya, de una manera gloriosa. Que Génesis tiene profundidades tan tremendas que hacen sombra de las cosas que primero fueron en el Espíritu. Y por eso, aleluya, ayer prediqué en Génesis y hoy voy a predicar en Génesis. Y seguro en la noche que tengo que predicar en nuestra congregación, aleluya, seguramente predique de Génesis también, hermano. Hay que sacarle jugo a Génesis. Aleluya. Gracias a los pastores que tienen esa misericordia, de verdad que son bien misericordiosos en invitarnos. Pastor Roy y la pastora Sania se han, aleluya, lucido atendiéndonos, de verdad. Aleluya. Génesis capítulo 41, versículo 51. Cuando usted lo tenga me contesta con un aleluya. Vámonos. Desde el verso 50 dice: y nacieron a José, diga conmigo, José, dos hijos antes de que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifar, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en tierra de mi aflicción. Y así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Amén. Hemos adorado y hemos exaltado el nombre del Señor. Tome su lugar. Aleluya. Le decía yo que el libro de Génesis es un libro bastante interesante. Un libro que con la revelación del Espíritu Santo de Dios, aleluya, tiene profundidades tremendas. Y resulta que Dios se le aparece. El diseño de Dios es tener algo que sea de Él. Y por eso Dios levanta a un hombre, aleluya, llama a un hombre que no es israelita, llamado Abraham, el cual más adelante la Biblia le va a llamar el patriarca de la fe. Un hombre que según la historia es, aleluya, es estéril. Y aleluya, pero que su padre es sacerdote en Ur de los Caldeos. Y él habita en la tierra de su padre. Y Dios se le aparece a Abraham y le dice: vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, porque de ti voy a levantar una generación bastante, aleluya, tan grande. Dios, aleluya, Abraham hace caso. Y pasan los años, Dios bendice a Abraham en Génesis, aleluya, en Génesis 19. Y le dice a Abraham: voy a darte un hijo. Abraham, aleluya, recibe esa promesa. A Sara, su esposa, tiene al niño, aleluya. Voy a brincarme la historia de Agar y el otro hijo para ir rápido. Aleluya. Sara y Abraham tienen a su hijo Isaac. Dios le pide a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Abraham lo trata de hacer. Dios lo bendice, le dice que no. Y luego viene la promesa: Abraham, conforme tu obediencia voy a hacerte crecer de forma que nadie podrá hacerte frente. Y el que bendiga tu generación, yo lo voy a bendecir. Y el que maldiga tu generación, yo la voy a maldecir. Aleluya. Y dice la Biblia que llega un momento crucial donde Dios le dice a Abraham: Abraham, aleluya, tu descendencia pasará cautiva en una ciudad, en una nación extraña durante 430 años. Y es ahí donde aleluya, se levanta una descendencia de Abraham con los patriarcas, con los hijos, con el hombre, aleluya, de las 12 tribus. Y los hermanos, aleluya, los hermanos de José, que son los hijos del patriarca principal, que son los hijos, aleluya, de donde Dios levantaría las 12 tribus, tienen problemas con José. Y dice la escritura que José, aleluya, tiene sueños. Diga conmigo, sueños.
Los sueños de José es lo que provocaron que Dios, los sueños de José fue lo que provocaron que sus hermanos se levantaran contra él. La túnica ayudó, pero fueron los sueños que provocaron que José, aleluya, que José fuera aborrecido por sus hermanos. Aleluya, la Biblia narra que José, aleluya, busca a sus hermanos, aleluya, han pensado matarlo, pero lo meten en una cisterna. Aleluya, luego de esto José es vendido a los ismaelitas, y luego de ser vendido a los ismaelitas es llevado a Egipto. Aleluya, lo que parecía una crisis, lo que parecía un momento difícil, lo que parecía el final de la historia de alguien, estaba cumpliendo el propósito de Dios para allá. Aleluya, óigame esto, voy a decir lo más bonito. José, mientras caminaba al desierto para un día llevar a su generación a ser esclavo, estaba portando dentro suyo el propósito y la palabra de Dios. Iba golpeado, iba dolido, iba, aleluya, vendido por sus hermanos, pero una palabra de Dios llevaba por encima. Yo creo que usted no me entendió. Le voy a decir algo. Hay veces en los propósitos de Dios no nos van a hacer reírnos. Hay veces los propósitos de Dios no nos van a hacer, aleluya, estar felices. Nos van a sacar lágrimas, nos van a doler. Pero entiende que como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios, más altos que nuestros pensamientos. Alguien adora a Dios en esta mañana. Aleluya. La Biblia reza que antes de José ser tirado a la cisterna, buscó a sus hermanos, y en un lugar llamado Siquem, diga conmigo Siquem. No, dígalo como que quiere escucharme en esta noche, en esta mañana. Ah, qué cosa más linda, aleluya, no me grite, aleluya. Llega a un lugar llamado Siquem, donde Jacob tiene un pozo, aleluya. Y ahí José se pierde. Y ahí José encuentra a un hombre que no tiene nombre, no se sabe quién es, según en ese momento. José le pregunta, le dice: ando perdido, busco a mis hermanos. Y él le dice: tus hermanos están allá. Él se va a buscar a sus hermanos, y sus hermanos ese día lo agarran, lo golpean y lo tiran, aleluya, a una cisterna. Y esa, aleluya, de ahí en adelante comienza la travesía de José. Y pareciera que, aleluya, que a José la está pasando mal. José va golpeado en una cisterna. Señores, hay veces Dios necesita meternos en cisternas, aunque parecieran, aleluya, que eso no tiene lógica. Y no cisternas con agua. ¿Sabe por qué? Porque hay un hombre en la escritura que tiene 38 años de estar, aleluya, en un lugar donde hay agua, pero nada ha sucedido en su vida. En un lugar llamado el estanque de Betesda. El hombre está pasando una cisterna personal en su vida. ¿Por qué? Porque aleluya, las cisternas comúnmente tienen agua, pero la cisterna de José no tenía, aleluya, no tenía agua, estaba seca. Era una cisterna en el desierto que estaba seca. El hombre que está en Betesda, aleluya, aunque la cisterna tenía agua, nunca había podido recibir un milagro. ¿Sabe cuál era la única solución? El día que José cayó en la cisterna, miró hacia abajo y lo que encontró fue piedra, roca. Miró hacia el frente y encontró roca. Miró a su alrededor y lo que encontró fue roca. ¿Sabe? Por eso el salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso el apóstol escribe y dice: aleluya, toda dádiva, todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces. Ay, Dios nos va a meter en cisternas para que entendamos que la única solución no son los programas, que la única solución no son los seminarios, que la única solución no son los discipulados, que esos, aleluya, nos forman ministerialmente, pero que la solución de una iglesia no viene, aleluya, no viene de un concilio. La única solución de una iglesia procede de lo alto. Dios nos mete en cisternas para entender que por ahí Dios nos va a sacar. Wow.
Aleluya. Lo meten y lo tiran a la tierra de los egipcios. Lo tiran, aleluya, en la tierra de los egipcios. Es un esclavo más. Está en la casa, aleluya, en una casa, oiga esto. Está en una casa, aleluya, de esclavos. Como un hombre llamado Mefiboset, que está en un lugar llamado aleluya, en Lodebar, casa de Maquir. La palabra Lodebar significa la tierra del olvido, y la palabra Maquir significa aquí, aleluya, significa casa de venta. Un hombre llamado, aleluya, que es nieto de la realeza, que por sus venas corre la sangre de la realeza, pero que alguien lo había dejado caer y lo golpearon y no pudo volver a caminar. Ahora estaba en un lugar donde les habían puesto precio. Ay, voy a ir muy profundo en esta mañana, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo teníamos un precio, aleluya. Inválidos, sin poder caminar y avanzar, con un destino ya pautado, según Colosenses, que dice, aleluya, que ya había un acta de decretos que decía que nosotros ya no valíamos nada, que habíamos nacido para irnos al infierno, pero que el Rey se acordó de nosotros, como lo hizo David en la casa de Lodebar con Mefiboset, y llegó, aleluya, a la casa de la venta, el que no le daban, al que no le daban precio, llamado Mefiboset, el que nadie lo volvía a ver. El Rey se acordó de él. Así estaba José. A José, el que habían tenido sueños para ser gobernante, el que había tenido sueños para ser, aleluya, para ser un hombre grande, ahora estaba en un lugar donde su vida tenía un valor. Y el valor no era grande, el valor era un valor de esclavo. No era un egipcio, no era descendiente de alguien grande, era alguien que los ismaelitas encontraron en el camino y encontraron que servía solo para vivir y, aleluya, y morir siendo esclavo. Esa era la identidad que el enemigo quería meter dentro de José. Pero dentro de José habían dos cosas: una palabra de Dios y los sueños injertados ahí. Wow. José está en la casa, aleluya, en la casa de los esclavos. ¿Y sabe qué sucede? Cuando en la casa de los esclavos lo ponen en un lugar bueno, y cuando lo ponen de esclavo, aleluya, ahí la gracia de Dios estaba en José y lo pusieron por jefe de la casa. Alguien me pregunta: ¿por qué, pastor? No, sin ingrato. Alguien me pregunta: ¿por qué, pastor? Aleluya, porque muchas veces vas a creer que donde estás no es el lugar correcto, pero Dios te está diciendo: te preparo aquí para que cuando te sientes allá sepas lo que es estar, aleluya, limpiando pisos, y sepas que es estar sentado en la silla de los gobernantes. No, alguien tiene que entenderme, aleluya. Oiga, José está en la casa, aleluya, de los esclavos. Cuando la gracia de Dios cae sobre José, aleluya, una vieja endemoniada, ¿se puede decir vieja endemoniada? Gracias, qué lindo poder decir vieja endemoniada. Una vieja endemoniada se levanta contra José y le quiere robar, aleluya, le quiere robar la santidad que hay en José, la gracia que hay en José. Y dice que José sale corriendo y que lo único que queda, aleluya, son trozos de su vestidura. ¿Está listo para lo que le voy a decir? Trozos como de una vestidura que le habían hecho sus padres, aleluya, que representaba amor, aleluya. Eso quedó guindando ahí. No fue la túnica de colores que quedó ahí, es un simbolismo, aleluya. Eso quedó guindando ahí, eso quedó, aleluya, trozos como para decir: José sí estuvo acá. A José eso lo agarran y lo tiran en el calabozo, de la casa de los esclavos al calabozo, y ahí en el calabozo está José.
Pero como José tiene la gracia de Dios, y el que tiene la gracia de Dios no necesita que lo promuevan. El que tiene la gracia de Dios no necesita darse a conocer, porque es Dios que lo promueve, es Dios que lo da a conocer. No necesita pelear, porque es Dios que pelea por él. El que tiene la gracia de Dios no necesita hacer mucha bulla, porque tiene un gigante que va enfrente de él. Oiga, José está ahí, y de la noche a la mañana ponen a José por jefe de los pecados, aleluya, de los que están en la cárcel. Y Dios, aleluya, a los tiempos el copero y el panadero tienen sueños, y dice la historia que José traduce los sueños de él, y que José, aleluya, y sucede que al copero se lo llevan, al panadero se lo llevan, a uno lo matan, y José, aleluya, se queda solo en los, aleluya, en los calabozos. Pero que un día el rey tiene sueños. Agárrese, porque aquí es donde empiezo. Un día el rey tiene sueños, aleluya, y nadie puede interpretar el sueño del rey, solo José. Wow. ¿Está listo para lo que voy a decir? Habrán cosas, habrá gente más preparada que tú, habrá gente que tenga mejor, aleluya, preparación que usted y que yo, pero que solo la gracia de Dios está sobre tu vida, y solo tú podrás resolver, solo tú podrás enseñar. Aleluya. Y dice que el rey tiene el sueño. Los brujos no logran descifrar, aleluya, los sueños del rey, pero que aquel hombre se acuerda y dice: yo me acuerdo que en el palacio, en el calabozo, había un muchacho que se nos descifró los sueños y se cumplió la palabra, y aquí estamos. El rey manda llamar a José. José, aleluya, el que había sido vendido, el que había sido olvidado, aleluya, el que había tenido un precio y ahora estaba en la cárcel, un convicto, está ahora, aleluya, delante del faraón, diciéndole al faraón: aleluya, tú eres el rey, tú tienes autoridad sobre todas las cosas, pero el Dios que yo tengo ha puesto una gracia sobre mí. Ay, 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 ay. Alguien puede tocar al que está al lado suyo y decirle, alguien le puede tocar al que está al lado suyo y decirle: el Dios que yo tengo puso gracia sobre mí. Tóquelo, tóquelo, dígale: el Dios que yo tengo puso gracia sobre mí. Aleluya. El rey se acordó, dice que el rey era el hombre, el faraón era la máxima autoridad. Inclusive la cultura egipcia decía que el rey era un dios, el faraón era un dios. Oh. Y al que el padre dio por muerto, para el papá de José estaba muerto José, estaba parado enfrente del rey, siendo más que el rey. ¿Sabe dónde está la iglesia? Por encima de todas las cosas. Alguien me pregunta: ¿por qué, pastor? ¿Listo por lo que le voy a demostrar? Dice la Biblia que Daniel tiene un sueño. Aleluya. Perdón, que Nabucodonosor tiene un sueño. Nabucodonosor le dice a los brujos: aleluya, resuélvame en el sueño que yo tuve. Nabucodonosor está por encima del pueblo, está el rey, y como el rey no logra resolver nada, busca a los hechiceros y a los brujos, los que están encima de él. ¿Sigo paro en esta noche? En esta mañana, ¿sigo paro? Aleluya. Y los brujos no logran descifrar lo que Nabucodonosor tiene, y entonces mandan a buscar a alguien que tenga más autoridad que los brujos y los hechiceros, y mandan a llamar a un muchacho llamado Daniel. José, el rey, el faraón tiene un sueño, faraón está encima del pueblo, faraón, aleluya, los brujos no descifran lo que faraón sueña, pero mandan a buscar a alguien que tenga autoridad por encima de los brujos y los hechiceros. Ellos dos representan a la iglesia. La iglesia está por encima de todas las cosas, porque Cristo la hizo cabeza y no cola. No, yo creo que alguien tiene que celebrar en esta noche: Cristo la hizo cabeza y no cola. Ahí está la iglesia. José le descifra los sueños a faraón, y es esa misma gracia
que hace que José lo pongan como segundo, y es por lo que José está ahí que Dios bendice la vida de José. Voy a decirle algo: hay gente acá que Dios bendice gente porque tú estás presente en la vida de ellos. No, yo creo que usted iba. Aleluya, vamos, yo voy a volvérselo a decir. Yo creo que las mujeres se lo creen mejor, ¿verdad? Aleluya. Dice, hay gente acá que es bendecida porque usted está presente en la vida de ellos. Aleluya. ¿Sabe por qué? Gloria al Señor. Qué riqueza, gracias. ¿Sabe por qué? Porque mi Biblia dice en el libro de Deuteronomio que todos los que mis manos toquen, Dios lo va a hacer prosperar. Aleluya, que todo lo que mis manos toquen, Dios lo va a hacer prosperar. Aleluya. Si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Vieron que amén más bajo? Aleluya. Ahora José está, aleluya, teniendo dos hijos. José tiene dos hijos. Aleluya. Y al primero le llama Manasés. Diga conmigo, Manasés. ¿Y qué significa? Jehová me hizo olvidar. ¿Sabe lo que está José diciendo? Yo pasé dolor, pasé traición. Wow. Mis hermanos me vendieron y mi padre me dio por muerto. Fui un esclavo. Me tiraron, aleluya, me tiraron en la mazmorra, me tiraron en el calabozo. Pero el rey se acordó de mí y he sido el segundo. Mientras estuve siendo esclavo, fui el mejor esclavo. Mientras fui el preso, aleluya, fui el mejor preso y estuve por cabeza. No todo era dolor, también habían victorias en la vida de José. Pero él dice, llega un momento y dice, para yo poder avanzar a lo que voy a hacer hacia adelante, lo que voy a hacer hacia adelante, no puedo seguir cargando, aleluya, ni con las derrotas que he tenido, ni con las victorias que he tenido. Y dice, aleluya, yo entiendo hoy, aleluya, entiendo hoy que tengo que soltar gente en mi vida, que tengo que soltar victorias en mi vida, que tengo que soltar llantos en mi vida, porque Dios ha sanado mis lágrimas, ha sanado mi corazón, y Jehová me hizo a mí olvidar. Vamos, Jehová me hizo olvidar. José dice, yo no puedo seguir, las ropas del pasado no me pueden seguir vistiendo. Hay gente que vive presa del pasado. Hay gente que vive presa del dolor del ayer. Hay gente que vive presa, aleluya, del anterior. Y hay iglesias que viven presas también del pasado. Déjeme tomarme un sorbo de esto y seguimos. Qué rico. Es que antes vieras qué linda que era la iglesia. ¿Y sabe qué me he dado cuenta yo? Que nunca la iglesia estará bien, solamente antes. Se fueron los amenes. Nunca la iglesia ha estado bien, siempre, aleluya, antes sí éramos iglesia. Antes sí éramos, aleluya, esto. ¿Sabe qué dijo Pablo? Pablo dijo, aleluya, dejo lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. Fue que ayer fue mejor, no importa. Yo sé que la gloria presente y la futura será mayor de lo que viene. Yo no puedo seguir viviendo del dolor de las victorias del pasado. Yo no puedo seguir viviendo, aleluya. Yo no puedo, yo tengo que entender algo. Lo que Dios está haciendo hoy es lo que estoy viviendo. Lo que Dios está haciendo hoy es lo que voy a disfrutar. Lo que se hizo ayer pasó, pero la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Wow. Ahora, José, aleluya, hay gente que vive amarrada, gente en el pasado.
Hay gente que vive amarrada al dolor del pasado. Y José entiende y dice: entiendo que alguien sanó mis heridas, alguien se agarró mi corazón, lo transformó, secó mis lágrimas y fue necesario. Voy a decirte algo: lo que, aleluya, lo que has pasado, aleluya, las cosas que pasaste en el ayer, ha sido necesario para que disfrutes lo que tienes ahora. Y José llama, aleluya, José llama al segundo niño, aleluya, Efraín, que significa: cuando solté el dolor, Jehová me hizo fructificar. Aleluya. Cuando solté el dolor, empecé a ser fructífero. Hay gente que no es fructífera porque carga con dolor encima. Toda la vida de José tuvo que tomar un rumbo diferente en un momento indicado. ¿Sabe dónde? El día que un extraño en el pozo de Siquén le dijo a José dónde estaban sus hermanos. Porque si ese día José no encuentra a sus hermanos, a la larga no lo logran vender a los ismaelitas. Yo le digo al pastor y al hermano Julito, que nos está atendiendo de maravilla: a mí me encantan los secretos de la Biblia y me encanta la palabra del Señor. Diga conmigo: Siquén, donde está el pozo de Jacob. Dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria y quedó fuera de Samaria, donde está el pozo de Jacob. Aleluya. Y hay una mujer que no tiene dirección. José estaba sin dirección, andaba perdido y errante. Pero ahora está una mujer, la samaritana, perdida y errante. Ella no, aleluya, la Biblia dice que está como a las 12 del día sacando agua. Una mujer en aleluya, nada hace sacando agua para hacer el arroz a mediodía. Estamos hablando de una nación que es en extremo machista, que a las 12 del día ya los hombres estaban almorzando. Quiere decir que ella tenía que estar, aleluya, cocinando a esa hora. Ella no tenía dirección y que, aleluya, ella venía errante como José. Y en el mismo pozo se vuelve a aparecer la misma persona que se le aparece a José, aleluya, que se le aparece a José, aleluya, y le dice: aleluya, yo tengo agua para que tú bebas, porque has andado errante, perdida, no tienes a nadie, te ha logrado saciar, has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tuyo, pero el agua que yo te doy, aleluya, transformará tu vida y te llevará al propósito. El hombre del estanque, del pozo de Siquén, de Jacob, en Génesis no era otro que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Al pozo llegan los errantes, los cansados. Esta mujer estaba cansada de su vida. Esta mujer, la samaritana, estaba cansada. Nada le había satisfacido. Tenía 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. 5 pastores has tenido y el que ahora tienes no es tu pastor. Aleluya. No, este sí. Aleluya. José, aleluya, la mujer samaritana, había tenido una vida golpeada. Pero el día que llegó al pozo, el día que se encontró en el pozo, aleluya, encontró al hombre que da dirección y vida eterna. Un día usted y yo tuvimos que acercarnos al pozo y encontrar al que nos dio dirección para tener vida eterna,
al que nos acercó al propósito. Toca al que está al lado suyo y dígale: yo quiero que tú entiendas que tú tienes un propósito. Dígale: yo quiero que tú entiendas que tú tienes un propósito. Dile, profetízale a alguien y dile: fuiste llamado a ser fructífero. Vamos, dile, fuiste llamado a ser fructífero. Tal vez has llorado en el desierto. Tal vez te sentiste solo por tu familia, tus hermanos y aún hasta los miembros de la iglesia. Pero déjame decirte que los desiertos son necesarios para los hombres de Dios. Vas a sentirte solo, pero los hombres de Dios han salido del desierto. Nadie que fue llamado por Dios, bien, vaya, aleluya, va al ministerio si primero no sale del desierto. Todos necesitan pasar por el desierto. Y ya voy a terminar en esta mañana, aleluya. Cuando uno dice eso es que le quedan media hora todavía, aleluya. Hay un muchacho que es israelita y que nació siendo, aleluya, príncipe de Israel. Se llama Moisés. Usted conoce la historia, no voy a hablar mucho. Pero era necesario que Moisés se condujera a su propósito. Y para llegar a su propósito necesitaba pasar por el desierto. No todas las muertes son malas. Hay muertes que van a ser necesarias, aleluya, para que Dios te lance al propósito. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo, pastor? Moisés mató aleluya, un egipcio. Y ahora se quería creer Batman matando, aleluya, gente para salvar a su nación. Y los egipcios agarran un día a Moisés porque Moisés quiere matar a otro egipcio. Y un egipcio le dice: ¿me vas a hacer lo mismo que le hiciste a aquel? ¿Sabe? Hay veces es necesario que alguien nos destape los muertos que llevamos encima. ¿No me entendió? Aleluya, voy a decírselo. Los pecados que no se le cuentan a nadie y están guardados en el ropero, aleluya, de nuestra alma, que necesitamos que alguien los destape para que Dios nos mande al desierto, porque es en el desierto donde Dios nos va a volver a hablar y nos va a enamorar de su presencia. Es en el desierto donde te vas a sentir que ya no tienes alguien que te respalde, y es ahí donde Dios te quiere hablar y decir: para esto te he llamado, para que, aleluya, para usarte, para libertar a tu generación, a tu pueblo y a la gente que te rodea. Pero sin el desierto nunca vas a ir lejos. Por eso vas a necesitar pasar por el desierto. Y el desierto no es el CEPEC. El desierto no es un instituto. El desierto es la escuela de Dios para los hombres que Dios ha llamado conforme a su propósito. Ahora yo te pregunto: ¿cómo está tu carácter para pasar por el desierto? Porque mientras seas martillo, dale duro a todo lo que tengas. Pero mientras seas clavo, aguanta el proceso del martillo. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 51 que José le dice a su familia: el día que yo muera y saquen a Israel de Egipto, lleven mi cuerpo y entiérrenlo en el pozo de Siquén, donde un día aquel hombre que yo no conocí cambió mi historia para estar aquí ahora. Alguien puede glorificarlo en esta mañana. Alguien puede glorificarlo en esta mañana. Póngase sobre sus pies. Aquí hay gente que necesita tener un encuentro con el Señor.